¿No? ¿Ninguna? ¿Están ahí o no? Estamos aquí. ¿O traigo la Ouija para comunicarme? A ver si queda poco, la otra semana es libre. Bueno, chiquillos, hoy día vamos a comenzar con la clase número 12 o 13, si no me equivoco, parece que está mal enumerada. Lo importante es que ya terminamos la unidad 1, que eran las funciones en varias variables, y si bien es cierto, vamos a seguir con funciones en varias variables, pero ahora vamos a pasar al siguiente punto. Ya aprendimos a calcular límites, aprendimos a derivar, ¿cierto? Aprendimos a calcular máximos y mínimos. Y hoy día nos vamos a la primera parte que se llaman las integrales dobles, ¿ya? ¿Qué son las integrales dobles? Serán muy distintas a las integrales que ustedes conocieron en cálculo 2. Eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuáles son los objetivos? Calcular integrales dobles de funciones en una cierta región del plano, ¿ya? Importante entender y destacar que aquí vamos a ocupar todos los métodos de integración que ustedes pudieron haber conocido. Si bien es cierto, no vamos a integrar de manera tan cuática, no van a aparecer integrales tan extremadamente difíciles. De hecho, aquí hay formas de hacer que la integral sea más fácil por un método y por otro, ¿ya? Y es justamente lo que vamos a ver hoy día. Bueno, particularmente, ¿qué era una integral? Recordemos que si yo tenía una función de una variable, ¿cierto? Y tenía una curva, yo lo que hacía era, yo quería calcular el área bajo esta curva desde un punto A hasta un punto B, entonces lo que yo hacía era particionar este intervalo, ¿cierto? Generaba pequeños rectángulos, ¿cierto? Y lo que hacía era calcular el área de todos los rectángulos y los sumaba. Y bueno, yo podía generar rectángulos que sobrepasaran la curva, como rectángulos que estuvieran por debajo de la curva. ¿Ya? Y a eso se le llamaban las sumas de Riemann. No sé si se acuerdan de eso. O mejor dicho, ¿se acuerdan de que lo vieron, por lo menos? No, no recuerdo nada de esa suma. ¿No? ¿Nada? ¿Nunca se Sí, lo profe, enseñaron? lo pasaron. Yo creo que sí se lo enseñaron, sí, es la base para poderle enseñar integral, ¿cosa? Integral definida. Por necesidad hay que enseñarte esto. Si bien es cierto, a lo mejor no se te enseñó de manera tan precisa, pero en realidad eso es lo que uno hace. Uno lo que hace es particionar el intervalo, genera pequeños rectángulos y luego sube los rectángulos. Pero si ustedes se dan cuenta, hay pedacitos del rectángulo que están por sobre la curva y hay pedacitos que me sobran del espacio. Por lo tanto, el área que yo tengo acá no es el área exacta bajo la curva. De lo que sí estoy claro es que si yo particiono en más cantidades mi intervalo, más exacto, ¿cierto? En este caso, en mi área bajo la curva. Entonces, el área que se genera acá es simplemente la suma de las áreas de los rectángulos. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso, la base viene dado por el épsilon, que es el delta x, que se le llamaba antes, y en la altura viene siendo la función evaluada en ese épsilon. Por eso acá dice f de épsilon sub i. Desde igual 1 hasta n. Entonces, la integral nace precisamente de tender al infinito esta cantidad de particiones que uno hace, ¿ya? Entonces, realmente el área es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de todas estas áreas que yo tengo acá. O sea, si yo particiono mi intervalo n veces y n lo tiendo a infinito, lo que voy a lograr es tener el área exacta bajo la curva. ¿Entre qué puntos? Entre el punto A y el punto B, y de ahí nace la integral definida de A a B de f de x de x. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula una integral definida? ¿Cuál era el procedimiento para calcularla? Por ejemplo, si yo les digo, ya chiquillos, quiero que me calculen la integral del 3 al 7 de x de x. ¿Qué había que hacer primero? A ver si alguien se acuerda.
¿Cómo se calcula esa integral? A ver, alguien habló en el chat. Muy bien, Nicolás. Integrar la función y luego evaluarla en los puntos A y B, ¿cierto? Utilizando el teorema fundamental del cálculo. O sea, primero integro el x, que sería x cuadrado partido por 2. Entonces, la integral del x, porque la integral es lo opuesto a la derivada. Pues si yo derivo esto, me tiene que dar como resultado el integral. Y esto se evaluaba entre el 3 y el 7. Entonces, lo que uno hacía era tomar el 7, lo evaluaba acá, y restaba, y ahora evaluaba el 3. ¿Cierto? Y de esa manera yo obtenía la integral de phi. Es importante que entiendan esta parte porque es la que vamos a usar prácticamente en todas las integrales de aquí hasta que termine el semestre. ¿Sí? Bueno, ¿qué son las integrales múltiples? ¿Ya? Tenemos que entender que ahora yo no voy a particionar un eje. ¿Por qué? Porque mi función tiene como dominio un plano o ¿cómo se llama? O una figura, ¿cierto? En un plano, que puede ser un rectángulo, una circunferencia, no sé, por lo que ustedes saben que tenemos como dominio. Entonces yo en realidad ya no voy a particionar una recta, sino que voy a particionar un plano. Al particionar el plano, ¿cierto? Ya no tengo áreas, porque el plano, al particionar el plano, ahí tengo áreas, pero cuando lo levante, lo que voy a tener son volúmenes. Pues ya no tengo el dibujo, se me fue. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es particionar el plano. Cuando yo particiono el plano, yo lo voy a particionar en pequeños cuadraditos o rectangulitos que tienen un delta X y que tienen un delta Y de base. ¿Ya? Por lo tanto, el área o la variación del área que yo puedo tener acá es simplemente la multiplicación de ese pedacito en X y de ese pedacito en Y. ¿Sí? Y aquí se saca la misma regla de las sumas de arriba. Si yo ahora tomo ese punto x, y, lo evalúo en la función y lo multiplico por ese delta, esto que está acá es el área de un paralelepípedo, porque en el fondo lo que tengo es algo como esto. Tengo, por ejemplo, la superficie, tengo acá el área, entonces yo tomé un cuadradito y este cuadradito yo ahora lo levanté hacia acá. Sí sé que dibujo horrible, no esperen que quiero dibujar bacán. ¿Cachai? Entonces yo lo que estoy particionando ahora es el plano, ¿cierto? Y lo que voy a tener son volúmenes. Entonces este volumen de este es solo para el epípedo de la multiplicación de todo eso. Entonces yo lo que en realidad hice fue generar muchos paralelepípedos, hice la suma, y esas son las sumas de arriba. Y al igual que en una integral de una variable, lo que voy a hacer es hacer tender esta cantidad de cuadraditos que estoy particionando, hacerlo tender a n, y aquí va a aparecer una integral doble. ¿Y por qué va a aparecer una integral doble? Porque va a aparecer una integral que está asociada al x, y me va a aparecer una integral que está asociada al y. Y ahí aparece el concepto de integral doble. ¿De quién? De una función que obviamente es x, y un dA, que viene siendo la diferencial en x y la diferencial en y, donde el orden a veces importa, y en la mayoría de los casos, o sea, perdón, al revés, que a veces no importa, pero que en la mayoría de los casos sí importa. Que no da lo mismo colocar de x de y que de y de x. ¿Ya? Entonces, si una integral normal, una sola, de una función, me da como resultado un área, la integral doble me da como resultado un volumen. O sea, el volumen que forma esta superficie con el plano. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué me da como información la integral doble? El volumen bajo la superficie. Esa es la información que me da. Ahí está una representación. ¿Ya? Particioné el plano, ¿cierto? Luego levanté un paralelepípedo y luego agrandé los paralelepípedos. Y mientras más paralelepípedos tenga, ¿cierto? O prismas, que también puede ser, más preciso es mi volumen. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de lo que es una integral doble? No estamos calculando, simplemente entender qué es o qué calcula una integral doble.
¿Se entiende o no? Más o menos. ¿Qué es Sí, lo que se no puede dar entiendes? una idea general. Yo hoy día estoy viviendo el mal del ingeniero. ¿Saben cuál es el mal del ingeniero, no? No. Que ustedes siempre necesitan ejemplos para entender. Es el mal del ingeniero. Porque se supone que con esto ustedes ya deberían saber integrar. Yo no debería hacer más. Pero yo, ese, por ejemplo, tu compañero cuando de recién dijo, no, sí, se entiende, así como dudando, es porque necesita un ejemplo para verificarlo. Pero no es necesario, pues sí. Aquí lo único que estamos analizando o entendiendo es que la integral doble genera un volumen. Y que para ello lo que hago es particionar el plano, ¿cierto? Generando paralelepípedos o prismas rectangulares. Y mientras más prismas rectangulares tengo es porque más volumen voy a abordar y por lo tanto más preciso va a ser mi resultado. Ahora, el cómo hacerlo, ya esa cosa cambia. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. La primera parte, vamos a suponer que los límites de integración van a ser constantes. En castellano, vamos a suponer que vamos a particionar el plano en pequeños cuadrados, o rectángulos, mejor dicho. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que mis límites de integración son puras constantes. Entonces, por ejemplo, el X barre del A al B y el Y barre del C al D. Son constantes. Entonces, por ejemplo, acá tengo esa partición, este A, este B, y el otro no sé, es C, D. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se integra cuando tengo una partición que es constante? Súper simple. La integral doble se va a transformar en la integral de C a D, de la integral de A a B, de f de x, y, de x de y. O la integral de A a B, de la integral de C a D, de f de x, y, de y de x. Primer punto importante, fíjense. Esta integral tiene que ver con esta diferencial. Y justamente el x es el que va de A a B. Entonces, la primera integral de adentro hacia afuera tiene relación con la primera diferencial de adentro hacia afuera. Y la que está más afuera tiene relación con la que está más afuera. Fíjense acá, invertí las integrales. Puse primero AB y después de C, D. Y esta tiene relación con el X, que es la que está más alejada, y esto tiene relación con el Y, que es la que está más cerca. Entonces, cuando yo cambio los límites de integración, tengo que tener cuidado que además tengo que cambiar las diferenciales. Entonces, en este caso, cuando los límites de integración son constantes, da lo mismo el orden de integración. Puedo integrar a mi pinta y no hay ningún problema. La pregunta del millón es, oiga, pero profe, ¿y cómo se integra? Terriblemente fácil. Tiene la misma estructura que la derivada. O sea, usted va a colocar la función acá y, por ejemplo, la primera integral es de y. Entonces usted va a integrar todo lo que tiene y. Y por lo tanto, lo que tiene x, ¿qué sería para efectos de la integral? Una Constante. constante. Y después van a tener el resultado, les va a quedar algo con puras x, integran con respecto a x y obtienen el resultado final. Como por ejemplo acá. Dice calcule la integral sobre la región R de f de x, y por dA para, recordemos que el dA puede ser de x a dy o puede ser de y a dx. Entonces no es llegar y escribirlo, tengo que tener un cuidado para ello. Entonces acá tenemos la función. La función es 100 menos 6x cuadrado y la región es cuando x barre del 0 al 2 y cuando y barre del menos 1 al 1. Entonces fíjense, el x barre del 0 al 2 y el y barre del menos 1 al 1. Listo. Entonces vamos a integrar. Como los límites de integración son constantes, yo puedo colocar el orden que se me ocurre. Entonces esta integral doble se va a transformar en la integral del menos 1 al 1, la integral del 0 al 2, de 100 menos 6x cuadrado y. ¿Cuál es el orden de integración?
Si se dan cuenta, la integral de más adentro tiene que ver con el x, por eso primero va el de x. Y la integral que está más afuera tiene que ver con el y, por eso viene el de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a calcular esta integral. Por ende, vamos a integrar con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la integral de 100? Como el 100 no tiene una x, me va a quedar 100x. Y listo. Menos. ¿Cuál es la integral de 6x cuadrado y? Recordemos que la integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. O sea, el 6 y el y se mantienen, ¿cierto? Y integro el x cuadrado, que es x cubo partido por 3. Entonces el 3 se simplifica con el 6 y me queda un 2. Y por eso me quedó 2x cubo y. Pero esto tiene que ser evaluado entre el 0 y el 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar. Entonces, cuando vale 2, aquí me va a quedar 100 por 2, 200. Cuando el x valga 2 acá, 2 elevado a 3 son 8, 8 por 2, 16, 16 y. Menos, ahora cuando vale 0, pero cuando vale 0, 100 por 0 es 0. Y cuando valga 0 acá, 2 por 0 por y va a ser 0. Y por eso quedó eso que está acá. Listo. Entonces ahora me quedó una integral simple. ¿Con respecto a quién? Con respecto a y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Integrar. ¿Cuál es la integral de 200 de y? 200y. ¿Cuál es la integral de 16y? Entonces recordemos que es 16, el y es y cuadrado partido por 2, el 2 se simplifica con el 16, me queda el 8y cuadrado. Y esto evaluado entre el menos 1 y el 1. Entonces cuando yo evalúe en 1, me va a quedar 200 menos 8 por 1 al cuadrado, que es 8. Menos, cuando evalúe menos 1, 200 por menos 1 son menos 200, con el menos que viene son más 200. Menos, cuando vale menos 1, son menos 1 al cuadrado 1, 1 por 8 son 8, ¿cierto? Menos 8, y con el menos que había dicho al principio son más 8. Entonces se van los 8 y 200 más 200 son 400. Y encontré, entonces, la integral doble. ¿Qué representa ese valor? El volumen que se genera bajo esa superficie que tenemos dibujada acá. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿No? ¿Todo ok? Entonces nos dice que sí se entendió. Bueno, ¿qué pasa si ahora alguien viene y lo escribe al revés? Entonces, para efectos de que como esto es un rectángulo, la base, no hay ningún problema. De hecho, se hace la comprobación acá. Si yo lo hiciera al revés, o sea, si colocara integral de 0 a 2 de la integral de menos 1 al 1 de esto. De lo que tengo que tener cuidado es que del menos 1 al 1 tiene que ver con el y del 0 al 2 tiene que ver con el x. Por eso va en ese orden. Entonces ahora integramos esto con respecto a y. Entonces la integral de 100 me van a dar 100y. Aquí la integral, el y me va a quedar y cuadrado partido por 2, que al simplificar con el 6 me queda menos 3x cuadrado y cuadrado. Lo evaluamos entre 1 y menos 1. Entonces reemplazamos cuando vale 1, nos queda 100 menos 3x cuadrado, menos, cuando vale menos 1, me queda menos 100 menos 3x cuadrado. Fíjense que los 3x cuadrados se van a ir, me queda 200, 200 de x. La integral de 200 de x son 200x, y eso evaluado entre 0 y 2, me queda 2 por 200, 400, y 200 por 0, 0. 400. O sea, llegamos al mismo resultado independiente del orden de integración. ¿Ya? Por lo tanto, se comprueba que efectivamente, cuando las variables son constantes, o sea, los límites de integración son constantes, no hay ningún problema en el orden. Los puedo cambiar a mi antojo. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? No, Nicolás. Para nada, para nada. ¿Ya? Aquí está dibujado más que nada para que se hagan una idea. Pero ¿cómo saber si son constantes? Porque tú me miras, el x va de 0 a 2 y el y va de menos 1 a 2. Bien. ¿Ya? A lo más vas a tener que graficar el plano, el área, la zona de integración, pero el volumen completo no. Así que no te preocupes.
Bien. Bueno, hasta acá estamos todo ok. Pero ¿qué pasa cuando las regiones son generalizadas? O sea, en castellano, el área ya no es un rectángulo, sino que es cualquier zona del espacio. ¿Ya? Como por ejemplo acá. Vamos a suponer que el área ya no es una constante, sino que depende de x. Entonces, ¿qué significa? Que el área de por sí sola es una integral que va desde una función que depende de x hasta otra función que depende de x, de f de xy de y. Entonces, el volumen de un área que va de a a b en el x, me va a quedar esta integral. De integral de a a b, de g1x, g2x, de y de x. Quiero que se fijen bien en esto. La integral que tiene límites de integración constantes está asociada con él, y la integral que tiene que ver con las variables está asociada con su variable contraria. ¿Por qué? Porque si, por lógica, estas funciones que están acá dependen de x. Cuando yo integre con respecto a y, voy a integrar con respecto a y, y en y voy a reemplazar en x. Por lo tanto, me va a quedar una integral que solo depende de x. Y a esa integral la voy a integrar para luego tener el resultado entre a y b. Entonces tengo que tener cuidado con eso. ¿Ya? Siempre la integral de adentro tiene que tener los límites de integración variables y la de afuera los límites de integración constantes. Siempre. Si la de adentro depende de x, ¿ya? La integral de afuera tiene que ver con el dx. Y al revés, porque también podría pasar el otro caso. No está, bueno, aquí está el otro caso. Es un ejemplo, pues, se dan cuenta que la superficie ya no es un rectángulo, sino que puede ser cualquier cosa en el plano, cualquier figura que esté encerrada entre dos funciones. Y si fuera al revés, si estuviera encerrada en el eje y, va a pasar lo mismo, ¿ya? Si la función de adentro depende del y, entonces esta se integra con respecto a x. ¿Para qué? Para que luego se reemplace en el x con y y así me queda una función con puras y. ¿Ya? Y así poder integrar. ¿Qué les voy a recomendar? En un ejercicio, por ejemplo, les van a decir, no sé, aquí tenemos la curva. Vamos a suponer que esta es una función, no sé, una función, vamos a suponer que esta es la función y igual a f de x. ¿Ya? Entonces yo quiero de aquí hasta acá. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a crear un rectángulo. Si ustedes generan un rectángulo así, vertical, este rectángulo barre esa porción de espacio y barre esa porción de espacio. Entonces, vamos a poner de A a B y aquí de no sé, de C hasta acá que es f de x. Entonces aquí, por ejemplo, van a hacer la integral de A a B. Y como esta barrida va en el eje X, usted coloca acá dx. ¿Ya? De aquí, por ende, esta va a tener que ser di. Y como esta es di, necesitamos que esta integral vaya de C, desde la parte más baja del rectangulito, hasta la función f de x. Y aquí iría, no sé, la función general es x, ¿se dan cuenta, no? Y si ustedes para la misma función tienen de A a B, ¿ya? Y ahora ustedes crearán un rectángulo así, ¿cierto? Esta función va a barrer en el eje Y, se supone que hasta una cierta constante, ¿ya? Y en el X va a barrer hasta una cierta función. En realidad necesito explicárselo con un ejemplo para que se den cuenta. Bueno, ahí está lo que les decía de manera más sofisticada, digamos, ¿ya? Que es que la función de adentro siempre tiene que ser la que contenga a la variable. Y lo de afuera, y la integral de afuera siempre tiene que ser la constante. Así que aquí, invertir esto, no llegaría a serlo. No puedo invertir los límites de integración. ¿Por qué? Porque al invertir los límites de integración estaría dejando de integrar con funciones afuera. Y eso significa que no me va a dar un resultado numérico, sino que un resultado como una función, el cual no es correcto.
¿Ya? Veamos un ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Y en este ejemplo, además, vamos a invertir los límites de integración, para que se den cuenta que lo puedo hacer, pero no es llegar y hacerlo, tengo que hacer algo distinto. Entonces dice, determine el volumen del prisma, cuya base es el triángulo en el plano XY, acotado por el eje X, aquí está el eje X, las rectas igual a X, esta es la recta igual a X, y la recta X igual a 1, esta que está acá, y cuya parte superior está en el plano, y aquí está la función. Entonces, esta es la función que yo quiero integrar, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la región del espacio? Entonces, primero dibujo la región. Esto sí lo van a tener que dibujar. Entonces, dibujaron igual a X, X igual a 1, y el eje. Entonces, toda esta es la zona o la región que quiero graficar. Entonces, lo que yo voy a hacer, como les decía recién, generar un rectángulo vertical. Entonces, fíjense, este rectángulo barre entre el 0 y el 1. Entonces la primera integral va del 0 al 1. Y por lo tanto, la diferencial de más afuera es el dx. Esta función va desde acá, desde el 0 hasta acá, que sería la función x. Entonces va de 0 a x. Y como esta barrida es en el eje y, colocamos dy. Y luego escribimos la función. ¿Sí? Entonces, como ahora vamos a derivar con respecto a y, entonces a integrar, perdón, la integral de 3 me va a quedar 3y, la integral de x me va a quedar xy, porque el x es una constante para el y, y la integral de y es y cuadrado partido por 2. Y eso se evalúa entre el 0 y el x. Cuando vale 0 el y, va a me dar 0, 0, 0, así que solamente evalúo en x. Entonces aquí me va a quedar, en vez de y coloco x, entonces me va a quedar 3x, en vez de y me va a quedar x, entonces me va a quedar x por x, x cuadrado, entonces me queda menos x cuadrado, menos. En vez de y va a quedar x, entonces me queda menos x cuadrado partido por 2. Como ustedes saben, 2 por menos 1 son menos 2, menos 1 son menos 3 medios x cuadrado. Y ahí queda esa integral. Entonces, si se dan cuenta, mi integral de tener y ahora pasó a ser una integral que tiene puras x. Y ahora integro. La integral de 0 a 1 de esto, la integral de 3x son 3x cuadrado partido por 2. La integral de x cuadrado son x elevado a 3 partido por 3. Ese 3 va con el 3 de arriba y por eso queda x elevado a 3 partido por 2. Evaluamos entre 0 y 1. Cuando vale 0 se va a hacer todo 0. Entonces cuando evaluamos en 1, aquí me va a quedar 3 medios menos 1 medio. Esos son 2 medios, donde mi resultado es 1. Y ahí tenemos la integral 2. ¿Qué pasaría si alguien dice, pero yo quiero integrar de x de y en el otro orden? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, en ese caso, va a tener que crear rectángulos por el otro lado. Ahí está, entonces, los rectángulos horizontales. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, este rectángulo va a barrer desde el y igual 0 hasta este y, que claramente es 1. Porque si esta es la recta y igual a x y esta es la recta x igual a 1, entonces cuando x vale 1, y vale 1. Entonces aquí, para barrer en el y, va a tener que ser de 0 a 1. De 0 a 1 y ahí está afuera el dy. Dentro de él, barremos el x, ¿cierto? En este caso, la función x parte de acá y termina acá. Esta es la recta x igual a y. Entonces acá colocamos y hasta el 1. La función y el dx. No va a dar diferente. Va a dar, de hecho, ahí voy a darte cuenta. Vamos a hacerlo de la otra forma, invirtiendo los límites de integración y se supone que va a llegar a lo mismo. Se supone. Listo. Entonces ahora invertir los límites de integración. Porque yo en el ejercicio anterior tenía dy de x y ahora tengo dx de y. Listo. Entonces ahora ¿qué hacemos? Integramos. Como esto depende del x, entonces aquí me va a quedar la integral de 3, me va a quedar 3x. La integral del x son x cuadrado partido por 2. La integral del y me va a quedar xy. Evaluado entre y y 1. Entonces cuando vale 1 me va a quedar 3, menos 1 medio, menos y. Cuando vale y, recuerden que viene un menos, el cual cambia todos los signos. Entonces acá me va a quedar 3y más y cuadrado partido por 2 más y cuadrado.
Entonces acá 3 menos 1 medio son 5 medios, menos i menos 3i son menos 4i, y cuadrado medio más i cuadrado son 3 medios i cuadrado de i. Integramos con respecto a i, entonces la integral 5 medios me va a quedar 5 medios i, aquí me va a quedar 4i cuadrado partido por 2, que al simplificar me queda 2i cuadrado, aquí me va a quedar i cubo partido por 3, que al simplificar me va a quedar i cubo partido por 2, evalúo en 1, porque en 0 me va a dar todo 0, entonces me va a quedar 5 medios menos 2 más 1 medio. 5 medios más 1 medio son 6 medios, 6 medios son 3, y 3 menos 2, 1. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que cambiamos los límites de integración, llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Pausa el video ahí. Ahora, ¿cuál les conviene? Es verdad que a veces conviene uno más que el otro. Pero no hay una técnica como para decir, miren, en realidad váyanse por ese lado porque les va a... No. Es puro hacer ejercicio y el ojo te va a ir diciendo, me conviene más irme por este lado porque se me va a hacer más fácil la integración que por otro lado. ¿Sí? Hasta acá, chiquillos, ¿van entendiendo las integrales dobles? Sí. ¿Sí? Ese, sí. Fue de dudosa. Uy, qué caleta. Bueno. Aquí tenemos otro ejercicio. Y con esto les doy a entender que efectivamente es preferible integrar a veces por un método y no por el otro. Con un orden de integración y no con el otro. Calcule la integral doble de la región R del seno de x partido por x de A. Donde R es el triángulo, el mismo triángulo de recién, el mismo. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuánto es la integral solita de seno de x partido por x? ¿Esa integral? ¿Alguien sabe cuánto da? X. ¿Quién dice uno por el chat? Tampoco. Si deriváis el 1 te da 0, pues eso no es seno de x partido por x. El 1 es cuando es límite, cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x. Ahí sí. ¿Pero cuánto vale esa integral? Pues supongo que en cálculo 2 se las nombraron. Pues. Les dijeron, miren chiquillos, acá tenemos esta integral y quiero que la calculen. De hecho, le pongo un 7 al que la calcule de forma ordinaria. Un promedio 7, de hecho. Porque sería el primer hombre en la Tierra en hacerlo. Esa integral... No, alguien tuvo que hacerlo primero, profe. No, nadie la ha hecho. Las personas que la han hecho es porque han seguido métodos de integración como, por ejemplo, aproximaciones, han utilizado quizás series de potencia, ¿ya? Para escribir el seno de x partido por x, pero aún así nadie con métodos de integración normales ha sido capaz de calcular esa integral. Porque esa integral de forma indefinida no se puede hacer. ¿Ya? Que es bastante curioso, pues no se puede calcular esa integral con los métodos de integración que conocemos. Y en realidad con ningún método de integración normal, ¿ya? Existen aproximaciones, ¿ya? Pero de hecho hay una parte que se llama métodos numéricos, que con los métodos numéricos uno aproxima ese resultado y llega a algo próximo, pero no es el original. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero la integral doble de esto, ¿ya? No saco, tengo que tener cuidado con el límite de integración que ocupo. Por ejemplo, si yo ocupara este orden de integración, ocupara este triángulo. Entonces yo sé que este rectángulo, ¿cierto? Este rectángulo barre del 0 al 1 en el x, ¿cierto? Y barre del 0 al x en el y. Por eso está la integral así. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Que esta integral sí la puedo calcular porque seno de x y x no dependen del y. Entonces siguen siendo lo mismo y la integral de y es simplemente y.
Al evaluarlo entre 0 y x, bueno, cuando evalúen el y en 0 se va a hacer 0, entonces cuando evalúen x me va a quedar x seno de x partido por x. Entonces se van a ir las x y me queda seno de x. La integral del seno de x es menos coseno de x, ¿cierto? Y esto lo evalúo entre 0 y 1. Entonces cuando lo evalúo en 1, me va a quedar menos coseno de 1, menos, por el teorema fundamental del cálculo, cuando vale 0, me va a quedar menos coseno de 0. O sea, me queda menos coseno de 1 más, y el coseno de 0 que vale 1, que es lo que está escrito acá. Y el coseno de 1 tiene un valor, y esto aproximado es 0,46. O sea, pude calcular la integral porque yo tomé el orden de integración de y de x. ¿Qué hubiera pasado si a alguien se le hubiera ocurrido utilizar los rectángulos de forma horizontal? Claro, de forma horizontal, ¿cierto? Nos damos cuenta que esto barre del 0 al 1, esto barre desde el x hasta el 1, bueno, desde el y, mejor dicho, hasta el 1, de seno de x de, partido por x de x de y. Y aquí nos encontramos con el pero. ¿Esta integral la puedo calcular? Con los métodos de integración conocidos, no. Porque tengo seno de x, tengo dx, entonces tengo la integral que les escribí acá arriba. Entonces, este límite, este orden de integración en este ejercicio no me sirve. ¿Ya? Porque no lo voy a poder calcular utilizando órdenes de integración o métodos de integración normales. ¿Ya? Puedo utilizar, como dice acá abajo, aproximaciones numéricas, que es cuando uno aproxima la función seno con una serie de potencias y bla, bla, bla. Pero de manera normal no se puede. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio, también tienen que fijarse y ir viendo a medida que vayan haciendo ejercicios cuál método de integración, cuál orden de integración es el que más me conviene. A veces me conviene más uno que el otro. A veces tengo que hacer uno porque el otro no me va a permitir calcularlo, u otras veces da lo mismo igual de los dos. Entonces, lo que van a tener que ir aprendiendo con el tiempo es cuál método de integración es más práctico para resolver un ejercicio. Pero como les digo, yo no les puedo enseñar eso porque eso lo va viendo la práctica. ¿Ya? Y por si acaso, la otra integral que tampoco se puede hacer es esta. Elevado a x cuadrado de x. ¿Ya? Por si acaso. Bien. ¿Cuál es el qué hacer cuando queramos hacer este tipo de ejercicios? Primero hagan un bosquejo del gráfico de la región que se va a integrar. Determinen los límites de integración en y o en x, ¿ya? O sea, en y y en x, y luego escriba la integral. Por ejemplo, acá. Vamos a suponer que esta recta que está acá es la recta x más y igual a 1, y esta curva que está acá es una cuarta parte de circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo rectángulos así, ¿ya? Este rectángulo barre en el eje X del 0 al 1. Por eso esta integral doble en esta región, ¿cierto? Va a ser del 0 al 1. Luego, quiero los valores de y. Entonces, claro, aquí el y vale 0. Perdón, aquí el y no vale 0. El límite de integración más bajo es esta recta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar el y de acá. Entonces me queda 1 menos x. Por eso el límite de integración acá más bajo es 1 menos x. Y aquí arriba, ¿cómo despejo el y? Porque ustedes saben que el x cuadrado pasa restando. Cuando saco la raíz aparece un más menos, ¿cierto? Pero como es la parte de arriba de la raíz, entonces ocupo el signo positivo. Y por eso aquí me queda raíz de 1 menos x cuadrado. Pero eso es porque usé los rectángulos de esta forma. Porque si hubiera usado los rectángulos de esta forma, entonces aquí me fijo que esto va desde acá hasta acá. ¿Ya? Estos son los valores de x. Entonces aquí el x sería igual a... ¿cuál era la función? Ahí está. El x sería 1 menos y, que es justamente lo que está acá.
1 menos i. La de acá sería la mitad de circunferencia, que al despejarla me va a quedar raíz de 1 menos i cuadrado. Y los límites de integración en el eje y va a ser del 0 al 1. Del 0 al 1. ¿Ya? Entonces, así es como yo puedo ir verificando cómo son los límites de integración en cada uno. ¿Ya? Entonces, siempre va a depender de la región, siempre va a depender del tipo de rectángulo que yo ocupe, y de acuerdo a eso yo puedo escribir mi integral doble. ¿Ya? ¿Qué propiedades contiene la integral doble? Casi las mismas propiedades que tiene la integral normal. O sea, si yo tengo una integral doble de una función multiplicada por una constante, la constante va afuera, porque es una constante. Si tengo una integral de una suma de funciones, entonces integro cada una de las funciones por separado. ¿Ya? Si tengo una integral doble de una cierta función en un cierto espacio mayor o igual a 0, entonces eso es netamente porque la función es mayor o igual a 0. No sé si ustedes se acuerdan, pero si yo tenía una función, por ejemplo, así, ¿ya? Esta función no es completamente mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque hay una parte que es negativa. Y en este caso, el área que se genera acá era negativa. Entonces aquí pasa lo mismo. Si la integral doble me da como resultado un número positivo, es porque ese pedacito está por sobre el plano XY. ¿Ya? También es positivo. Y también se cumple, porque también pasaba que si yo tenía esta curva y tenía esta, claramente, ¿cierto? Esta curva era más pequeña que esta y generaba menos área que esta. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Si yo tengo dos integrales dobles de dos funciones distintas y una integral es más grande que la otra, ¿es por qué? Porque una función es más grande que la otra. ¿Ya? Eso en conclusión. También puede pasar en lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo particionado mi dominio. ¿Qué pasa si yo el dominio lo particiono en dos pedacitos? Un área 1 y un área 2. O sea que todo esto es mi región R. Entonces ahora yo voy a particionar esto en R1 y en R2. Entonces la función, la integral doble, simplemente es la integral doble de la función en la región 1 más la integral doble de la misma función en R2. Y así ocupo todo el espacio. ¿Ya? A veces es necesario esta parte, por ejemplo, cuando tenemos funciones como esta. ¿No? Tengo una recta, tengo el eje Y, por ejemplo, ahí, y tengo de acá una circunferencia. Entonces, si yo creo, por ejemplo, rectángulos así, este rectángulo va a llegar hasta acá. Porque el límite de integración inferior va a ser la recta y el límite de integración superior va a ser la circunferencia. Pero cuando yo pase este límite, ya el límite de integración inferior va a ser el x igual a 0. ¿Cierto? Y después la curva. Entonces aquí hay un cambio en los límites en las regiones. Entonces aquí tengo que separar la región 1 y la región 2. ¿Ya? Que también pasaba con las integrales cuando calculaban el área. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice, determina el volumen de la cuña sólida que se encuentra bajo la superficie y me da la superficie. O sea, esta es la función la cual vamos a integrar. ¿Ya? Y arriba de la región R, acotada por las curvas, igual a 2. ¿Sí? Igual a 2. La recta 4x menos 2 y el eje X. ¿Ya? Igual a 2 es esta recta. Aquí hay algo que no me calza. ¿A alguien no le calza?
Dice, determina el volumen de la cuña sólida que se encuentra bajo la superficie. Y arriba de la región R. Y arriba de la región R acotada por las curvas. Igual a 2, la recta 4x menos 2 y el eje XY. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué estás buscando? Ah, ya. ¿Puedes volver un poco? No, ya lo que pasó. Ya. Esta es la curva I igual a 4x menos 2, que sería esa recta que está Esa recta. dibujada. I igual a 2, que sería esta recta que acá está dibujada, ¿cierto? La pregunta es de dónde sale esta curva. Esta curva es la sombra de la proyección de esta función aquí abajo. O de paso me faltó escribir algo. ¿Qué le falta escribir? Que soy imbécil. Acá esto está malo. Esta función es I igual a 2 raíz de x. Por eso no da. Ahí sí. Mira, y cachen, esto lo O sea, le faltó... copié del mismo libro. O sea, acabo de pillar un error del libro. Esa es la función. I igual a 2 raíz de x. No igual a 2. No. Olviden todo lo que dije, lo voy a volver a decir para que no haya confusión. Entonces, aquí tenemos la función que yo quiero integrar, ¿ya? Y las funciones o la región está dada por la curva I igual a 2 raíz de x, la recta I igual a x, 4x menos 2 y el eje x. Entonces, aquí tenemos el eje x. Esta es la recta 4x menos 2 y esta que está acá es la parábola I igual a 2 raíz de x. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la región. Entonces, la primera pregunta es, ¿se entendió la región? Ahora se entiende. Ya, ¿se entendió la región? ¿A todos entendieron la región? ¿Alguna duda de eso respecto a eso? Ahora, chiquillos, Profe, dígame. ¿el Z cuál es? No, porque acá no hay Z, pues. El Z es la O función. sea, hay... El Z eso. No estamos viendo En Z general la todavía. función. esta es la curva, ¿cachai? La que está acá. Esta es la función. Y nosotros estamos calculando el volumen que se genera sobre esta curva en base a esta base. ¿Cachai? Ya, ya. Entonces aquí lo que te importa, la función es esta, la que vamos a colocar dentro de la integral. Y esta es la región para determinar los límites de integración del x y los límites de integración del y. ¿Entendiste? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya, una vez que graficamos, ahora si les cuesta graficarlo, usen GeoGebra. La magia de la vida no. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que si yo tomo rectángulos verticales, este rectángulo vertical va a partir de acá, va a llegar al 0,5 y tengo este límite de integración con este. Pero del momento que pase el 0,5 van a cambiar los límites de integración. Por lo tanto, ¿cuántas integrales dobles voy a tener que calcular? 2. La que corresponde a esta región y la que corresponde a esta región. Entonces, cuando eso pase, usted lo primero que se va a preguntar es, entonces, ¿será necesario hacer los rectángulos verticales? ¿Y qué pasa si lo hago horizontales? Y efectivamente, pues, si yo hago los rectángulos horizontales, siempre el límite inferior es la parábola y el límite superior es la recta. Incluso hasta que lleguen acá cuando se intersectan.
Por lo tanto, en realidad, ¿qué me conviene más? Rectángulos de forma vertical, perdón, horizontal que vertical. Entonces, cuando están así, me fijo que esto barre en el eje Y desde el 0 hasta el 2, porque es el punto de intersección entre la recta y la curva. Entonces acá coloco del 0 al 2 y por eso el último es el de Y. ¿Cuál sería el de X? El de X sería las X despejadas. O sea, si esta curva es la curva y igual a 2 raíz de X, si yo despejo el X, el 2 pasa dividiendo, ¿cierto? Elevo al cuadrado y me queda Y cuadrado partido por 4. Por eso acá dice como límite inferior Y cuadrado partido por 4. De acá de la recta tengo que despejar el X, entonces acá el 2 pasa sumando y el 4 pasa dividiendo. Y por eso como límite superior tenemos Y más 2 partido por 4. Y acá tenemos la función que es 16 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Integramos con respecto a X, entonces me va a quedar 16X, X cubo partido por 3, X Y cuadrado. Evaluamos donde dice donde dice X, la función Y más 2 partido en 4 y la función Y cuadrado partido en 4. Entonces acá me va a quedar 16 y en vez de X me va a quedar Y más 2 partido en 4, que al simplificarlo con el 16 me queda 4, menos, aquí me va a quedar Y más 2 al cubo partido por 64 por 3, porque 4 al cubo son 64, menos, aquí me va a quedar Y más 2 partido en 4 por Y cuadrado, ¿cierto? Después viene menos, más, recuerden que el menos cambia los signos. Ahora cuando evaluamos en Y cuadrado partido en 4, aquí me va a quedar 16 por Y cuadrado partido en 4, que son 4 Y cuadrado. Y así reemplazo cada uno. Multiplico, elevo al cuadrado, elevo al cubo, hago todo lo que tenga que hacer y llego a este polinomio. O sea, llego a un polinomio, integro ese polinomio, me va a dar esto que está acá, evalúo entre 0 y 2 y eso me da este resultado que está acá. ¿Ya? Yo no voy a ser tan desgraciado para que les aparezca algo tan así en la prueba, o en el control o lo que salga, pero sí quiero que vean que fue, a pesar de que fue largo, fue mucho más fácil porque integramos una sola vez. Entonces aquí nos convenía más elegir rectángulos horizontales que verticales. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, si lo hacen de forma vertical, igual hubieran llegado al resultado, pero hubiera sido más largo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿Qué tan feo podría parecer en una prueba? No, pues por ejemplo, no, yo generalmente no soy tan desgraciado con estas cosas de integral. Prefiero jodérmelos con un buen método de integración de sustitución que hacer esto. Porque si bien es cierto, van dando números muy grandes, pero también es verdad que hay calculadoras que hacen esto. Sí, porque estamos con cuestiones. ¿Cachai? Pero es necesario que lo sepan. ¿Cachai? Porque por último saben de dónde viene, cuál es su procedencia. No le estoy diciendo que ocupen calculadora para la prueba, pero por lo menos pueden verificar. Bueno, y eso es lo que pasa en realidad, porque yo lo que tengo en la base, que sería el dibujo que les hice de la región, entonces estoy calculando el volumen que se genera acá. ¿Sí? Se dibuja esto en forma curva, porque tiene que calzar con la superficie, y ahí tenemos el volumen de lo que yo estoy calculando. Fíjense que yo puedo calcular áreas con un integral doble. ¿Sí? Y las integrales dobles me sirven para calcular áreas cuando la función f de x, y es la función 1. Porque si es la función 1, ¿cierto? Significa que tengo un plano en el mismo plano. Entonces cuando yo calcule la integral doble de la función 1, no me va a dar un volumen, me va a dar el área. O sea que efectivamente yo puedo calcular áreas
en el plano, también utilizando integrales dobles. Como por ejemplo, calcule el área de la región R acotada por y igual a x cuadrado en el primer cuadrante. Pues entonces hacen lo mismo, trazan la recta, trazan la parábola, ¿cierto? En este caso, en este ejercicio, tomaron rectángulos verticales. Entonces este rectángulo vertical barre en el eje X del 0 al 1, por eso está el de X. En el Y, ¿cierto? Parte desde la parábola que es X cuadrado hasta la recta que es X, por eso dice X cuadrado X de Y, y se dan cuenta que no se colocó ninguna función. ¿Por qué? Porque como estamos calculando el área, la función es 1. ¿Y aquí qué se hace? Se integra eso primero. Entonces la integral del de y me es y, entre x cuadrado y x me va a quedar x menos x cuadrado. Integramos con respecto a x, me va a quedar x cuadrado partido por 2, menos x cubo partido por 3. Evaluamos entre 0 y 1 y me da un 0. O sea, lo mismo que hubieran hecho ustedes con una sola integral, porque de hecho, si ustedes hubieran integrado esto con una sola integral, ¿qué hubieran dicho? Ah, ya, pues esta es la integral de 0 a 1, ¿cierto? De la función de arriba menos la función de abajo. El área que genera la recta de arriba, que es x, menos la que genera la parábola, que es x cuadrado de x. Entonces fíjense que llegan a la misma integral. ¿Ya? Entonces la integral doble, de por sí sola, me permite calcular volúmenes, pero cuando la función es 1, me permite calcular áreas. ¿Sí? Y eso sería la clase. ¿Qué pasaría si yo les dijera ahora, ya chiquillos, miren, vamos a calcular esta integral, la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a la raíz de 1 menos x cuadrado, de x cuadrado más y cuadrado de y de x. Esta cuestión es monstruosa. ¿Ya? Es monstruosísima. Sin embargo, existe algo que se llama un cambio de variable. ¿Sí? Y en integrales dobles, este cambio de variable, el que vamos a usar nosotros por lo menos, tiene que ver con otro tipo de coordenadas, que se llaman coordenadas polares. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la gracia de las coordenadas polares? Que nosotros al transformar esta integral en una integral en forma polar, me va a quedar una integral 1000 veces más sencilla que esta en forma cartesiana. Y por lo tanto vamos a ser capaces de calcular integrales dobles de manera más fácil que la que tenemos acá. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, o sea, en 2 lunes más. ¿Ya? Por ahora, concéntrense en el control del viernes. Si quieren, cuando volvamos el lunes, hacemos un pequeño repaso de lo que vimos hoy día para que se acuerden, y de ahí nos lanzamos con coordenadas polares. ¿Ya? Pero de verdad es una materia fascinante, porque lo que yo me demoro horas con coordenadas cartesianas, en polares lo puedo hacer en 5 minutos. Es súper rápido y súper eficaz. ¿Ya?